Y lo apagamos para que no nos distraigamos, ¿cierto? No nos distraemos, pastor, no se preocupe. ¿Lo has aprendido? Sí, no, déjalo, sí. Amén. Bueno, gloria a Dios. Bueno, entonces vamos a ver si podemos entonces transmitir aquí el mensaje. Bueno, gloria a Dios. Bueno, ahí les dejo las alabanzas para que vayan también, que nos vamos ministrando ahí también. Amén, gloria a Dios. Entonces vamos a darle comienzo al mensaje de esta noche, de esta tarde. Gloria a Dios. Yo creo que sí, ya quedó, estamos en vivo, ¿cierto? Vamos a, entonces, vamos a mirar, estamos, el mensaje de la palabra del Señor en esta tarde, que estamos basados en el libro de los Hechos. Amén, gloria a Dios. Capítulo 22, no sé si al 30, 23, y de 23, del 1 al 11. Y vamos a mirar lo que dice ahí en Hechos 22, 30 y 23 al salón del 1 al 11. Y luego vamos a ir meditando la palabra del Señor. Saludamos a las personas que nos puedan estar viendo por el internet. Creo que ayer decían, cuando estuvimos compartiendo el viernes la palabra, como estábamos hablando y mirando hacia otro lado, no mirábamos directamente a la cámara, alguien dijo, es que lo que pasa es que Juanito, como me dicen, en alguna parte, no me miró, no quiso mirar porque están ahí, pero entonces parecía que no estuviéramos mirando, pero siempre, pues están ahí, amén, estamos compartiendo, gloria a Dios. A mí no me preocupa que me digan Juanito, que me digan Juan. Hay personas que les molesta, pastores, supuestos pastores, que los llamen por el nombre y no les digan pastor. A mí no me preocupa si me dicen pastor o no, porque el pastor aquí es el Señor. Nosotros pues somos pastores porque estamos encargados de traer la palabra de Dios, el alimento que el Señor tiene para nosotros. Entonces Hechos 22, 30 al 23 del 1 al 11 dice de la siguiente manera. Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo le presentó ante ellos. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley, y quebrantando la ley me mandas golpear? Los que estaban presentes dijeron: ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen los soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Amén y amén. Padre, te damos gracias, te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos una vez más por esta tu palabra que hemos leído, Señor amado. Te pedimos, Señor, que tú añadas bendición a tu palabra, Señor, y que esta, Señor, tu palabra, que es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos,
fluya, corra y sea glorificada. En el nombre de Jesús de Nazaret, nuestro Señor y Salvador, Yahshua HaMashiach, te damos gracias, Padre. Amén y amén. Amén. Entonces, vamos a entrar entonces en el estudio de la palabra hoy. El título del mensaje es Una vida en el Señor. Y vamos a analizar lo que estaba aconteciendo con Pablo. Hemos visto que Pablo está allí ante el tribuno y que ahora se presenta delante de los fariseos, de los saduceos y entre ellos el sumo sacerdote para que sea escuchado, para saber por qué causa estaban hablando contra él, acusándole cuál era la causa. Entonces vamos a ir mirando poco a poco los versículos y vamos a ir sacando un discernimiento acerca de lo que la palabra del Señor dice y cómo esta palabra la podemos aplicar a nuestra vida, cómo esta palabra está hablándonos a nosotros directamente, porque todo lo que está escrito en la palabra del Señor fue escrito y nos ha quedado como ejemplo para nosotros que hemos llegado al final de los tiempos. Entonces lo primero que vemos es que en una vida en el Señor estamos expuestos ante nuestros acusadores. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor: al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual lo acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacándolo a Pablo lo presentó ante él. El tribuno, queriendo saber por qué causa lo están acusando, encontramos que aquí Pablo había hablado con los judíos el día anterior en su idioma, les había hablado en hebreo. Cuando él empezó a hablar en hebreo, en el idioma del pueblo de Israel, entonces el pueblo escuchó a Pablo. Y nosotros hemos hablado de que nosotros debemos hablarle a las personas en su idioma. Pero aquí vamos a analizar un poquito, es que cuando Pablo empieza a hablarles a ellos en hebreo, los judíos entendían lo que Pablo estaba diciendo, pero el tribuno no supo absolutamente nada. ¿Por qué? Porque el tribuno hablaba griego. Y entonces ahí sí, como decimos en algunos lugares, quedó griego este hombre. No entendía absolutamente nada. Entonces, él queriendo saber cuál era la causa, por qué lo acusaban, lo lleva ante sus acusadores y lo expone delante de ellos. Nosotros estamos expuestos como pueblo del Dios de Israel, como pueblo comprado por la sangre vertida en la cruz del Calvario, estamos siendo expuestos ante nuestros acusadores. Acuérdate bien que nosotros somos testimonio de quién es nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Nuestros ojos deben ponerse en Jesús. Los ojos del creyente deben estar puestos en Jesús. No deben estar puestos en el hermano del lado, no deben estar puestos en los vecinos y no deben estar puestos en el pastor. Porque el pastor no está aquí para que lo vean. El pastor tiene que dar testimonio, pero no solamente el pastor. La iglesia tiene que dar testimonio a la iglesia y tiene que dar testimonio a los de afuera. Entonces todos estamos, desde el más pequeño hasta el más grande, en el reino de los cielos, estamos expuestos ante nuestros enemigos. Satanás está allí, está parado allí, delante de ti, buscando en qué acusarte. ¿Sabías tú eso? La Biblia dice que Satanás, el adversario de Dios, aquel ángel que cayó de la gracia de Dios, dice la Biblia que está allí para acusarnos. Es el acusador de nuestras almas. Está esperando en qué momento caes para poder poner el dedo que te señale. Entonces, nosotros estamos expuestos ante nuestros acusadores. Nuestros acusadores no es el vecino, no es el hermano, no es el papá, no es el hijo, no es nadie más que
Satanás y sus ángeles, que usan a los hombres para que nos acusen. Eso sí, ¿por qué? Porque aquel que no ha sido redimido por la sangre del Cordero, que no ha sido lavado con la sangre de Cristo en la cruz del Calvario, es una persona que está bajo el dominio de Satanás. Pero aquel que ha sido lavado, aquel que ha sido separado, aquel que ha sido comprado por la sangre de Cristo, entonces ya no está bajo las servidumbres de Satanás, sino bajo el señorío de Cristo. Es el señorío de Cristo, no el señorío del pastor, no el señorío del hombre, no el señorío de la iglesia, el señorío de Cristo. A Él es a quien nosotros le debemos toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza. Ahora, estamos expuestos ante los acusadores. La palabra del Señor dice allí en Marcos 3:19, mira lo que el Señor dice, pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán, ¿por qué? Porque os entregarán a los concilios. ¿Dónde estaba Pablo? Frente al concilio. A los concilios y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores, de reyes, os llevarán por causa de mí para testimonio de ellos. Mira, ya el Señor lo estaba diciendo. El Señor nos está diciendo a nosotros, dice, pero miren por ustedes mismos. Miren por sus vidas. ¿Cómo están sus vidas delante de Dios? Lo primero que yo tengo que pensar es cómo está mi vida delante de Dios. Porque si mi vida delante de Dios, mi vida está limpia, está lavada por la sangre del Cordero, y yo estoy dando buen testimonio al Señor de lo que Él ha hecho, estoy cumpliendo su palabra, estoy viviendo conforme a sus ordenanzas, estoy tomando su palabra, la estoy guardando y viviendo, entonces yo sé que delante del Señor estoy bien. Y si delante del Señor estoy bien, no me importa que me lleven ante un concilio de personas que se congregan para ver en qué me pueden acusar, ni importa que me los lleven a las sinagogas, en este caso a ellos en las sinagogas porque eran judíos, a nosotros que nos lleven a otros lugares o que nos quieran acusar. Dice, porque el Señor dice que nos llevarán, pero ¿por qué será? ¿Por qué nos llevan a nosotros? Cuando tú vayas delante de alguna persona, acuérdate bien, a ti te pueden llamar para acusarte. A ti puede venir gente de otros lugares, de otras congregaciones, que tienen una doctrina totalmente diferente a la doctrina bíblica, a la palabra de Dios, que cogen un texto, lo sacan del contexto y forman su pretexto, y ellos van a querer acusarte a ti. Y no solamente ellos, sino cualquier persona va a querer acusarnos, porque ese es el trabajo de Satanás. Y el Señor dice, miren por ustedes mismos. Miren por sus vidas, porque a ustedes los van a llevar, a ustedes los van a acusar. A nosotros nos pueden acusar por nuestra fe. Nos van a acusar por nuestra fe. Nos van a acusar, y por eso nosotros tenemos que tener un testimonio que sea limpio delante de Dios y de los hombres. Pero ¿cuál es la razón? ¿Cuál va a ser la razón para que cuando a nosotros nos lleven ante un concilio, ante una iglesia, ante un gobernador, ante cualquier persona, sea de alto rango o sea cualquiera? Es para que nosotros demos testimonio. ¿De quién? De Jesús, de nuestro Señor Jesucristo, de Yahshua Mashiach. No es para que dé testimonio de mí. Es que yo soy muy bueno. Es que yo soy el pastor fulano o el apóstol sutano. Y gracias a lo que yo soy, entonces por eso ustedes están aquí. No, porque la Biblia me dice que no hay justo ni aún uno. Por más apóstol que se llame, que no son apóstoles. Son obreros fraudulentos, siervos apóstoles de Jesucristo. Siervos apóstoles, no son apóstoles del Señor. Pero ellos se han nombrado apóstoles. Y ahora ellos ponen potestad sobre la iglesia, pero aquí no es el problema no es allá ellos, ¿cierto? Aquí es de quién damos testimonio nosotros. Cuando yo estoy escuchando el mensaje de la palabra, o cuando yo estoy escuchando a alguien que predica, ¿de quién da testimonio la persona que está predicando?
Si está dando testimonio de nuestro Señor Jesucristo, si está dando testimonio del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, si está dando testimonio de la palabra, si está predicando la palabra, entonces yo puedo recibir ese mensaje porque sé que viene de Dios. Pero cuando el predicador empieza a dar testimonio de sí mismo, de lo que él es, de lo que, cómo Dios lo tiene, cómo Dios lo guarda, cómo Dios eso hace con él, entonces tenga cuidado. Porque nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, predicamos a Cristo, a Yahshua y a Yahshua crucificado, a nuestro Señor Jesucristo crucificado y resucitado. Cuando nosotros no podemos, o sea, cuando nosotros vamos a llevar el mensaje del Evangelio a otras personas, es para dar testimonio de quién es nuestro Señor Jesucristo y Yahshua HaMashiach. No es quién soy yo, porque lo que yo soy no vale nada. Los títulos que tú puedas tener no te sirven para nada. Pablo sabía que todos los títulos que él tenía, porque Pablo había sido un hombre criado a los pies de Gamaliel, había sido instruido a los pies de Gamaliel, o sea que lo que tenía era títulos. Podríamos decir que salió de la universidad teológica más sobresaliente de Israel y la más costosa. El que estudiaba con Gamaliel era una persona que salía con un conocimiento profundo de las Escrituras, con títulos, con todo. Y dice Pablo, para mí esos títulos los he tenido por basura, de nada me sirven. Los títulos no me sirven, a mí lo único que me sirve es el Señor Jesucristo y su palabra, y esa es la que yo predico. Entonces somos expuestos a los acusadores, ¿para qué? No para que demos testimonio de nosotros, no, es para dar testimonio de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es de Él, no se trata de nosotros, no se trata de nosotros. Nosotros no valemos nada. Él es el que da valor a nuestra vida. Él es el que nos compró. Cuando nosotros vayamos a la presencia de Dios el Padre, no vamos a entrar a la presencia de Dios el Padre porque fuimos buenos o porque teníamos un título religioso o porque nos llamaban apóstoles. Vamos a entrar a la presencia del Señor, grandes y pequeños, reyes y esclavos, todos a la presencia del Señor, y todos seremos medidos con una misma medida. Todos seremos exactamente igual delante de la presencia del Señor. Pero solamente entrará a la presencia del Señor aquel que ha reconocido el señorío de Cristo. Solamente, si no tienes el señorío de Cristo, estás perdida. Estamos perdidos. Si yo no tengo el señorío de Cristo, si tengo el señorío del hombre, estoy perdido. Es que no es que es mi pastor. Si el señorío mío es mi pastor, estoy perdido. Ah, no, es que mi señorío es el pseudoapóstol. Si el pseudoapóstol es mi señorío, estoy perdido. Si él es mi señor, estoy perdido. Si tengo que sujetarme al pseudoapóstol o al pastor, estoy perdido. Yo tengo que estar sujeto al señorío de Cristo. Y si tú estás sujeto al señorío de Cristo, estamos sujetos al señorío de Cristo, entonces nosotros tenemos acceso al lugar santísimo, a la presencia misma de Dios. Aquí nosotros somos simplemente cuerpos, miembros del cuerpo, perdón, somos miembros del cuerpo. Aquí el pastor no es la cabeza. Aquí el pastor no es la cabeza. Ah, es que el pastor es la cabeza de la iglesia. Sí, eso se enseña, la cabeza visible. No, la cabeza de la iglesia es Cristo. Y el pastor es un miembro. Usado por Cristo, sí. Pero no es más, ni nunca será más, por más conocimiento que tenga, que una oveja. Serán exactamente iguales. Entonces, nosotros como pastores o como ovejas, vamos a ser llevados a otros para predicar el mensaje del Evangelio, para decirles quién es el Señor Jesucristo. Dice que seremos llevados por causa de mí para testimonio de ellos. A ellos. Por causa de nuestro Señor Jesucristo, para testimonio de ellos. O sea, que si es por causa de Cristo, el testimonio tiene que ser el testimonio de nuestro Señor Jesucristo y no mi testimonio. Amén. Ahora, el segundo punto es presentando nuestra defensa. Nosotros tenemos que presentar una defensa. ¿Cómo presento yo una defensa? Cuando un abogado va a presentar una defensa del acusado, tiene que conocer el caso
y tiene que conocer las leyes para defender al acusado. Entonces, en este caso, Pablo no tenía un abogado, aunque nosotros abogados tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Pero un abogado visible no lo tenía. Pero Pablo presenta su defensa ante los que le acusan. ¿Cómo presento mi defensa? A través del mensaje de la palabra. A través del mensaje de la palabra. Dice la palabra, entonces Pablo mirando fijamente al concilio dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Varones hermanos, yo con toda he vivido, dice, yo con toda buena conciencia he vivido delante del concilio. He vivido delante de Gamaliel, he vivido delante de los hombres. No, porque yo puedo vivir con limpia conciencia, con buena conciencia delante de los hombres, pero si no tengo buena conciencia, si mi corazón me acusa, mayor que mi corazón es Dios, porque tú puedes ver lo que tienes delante de tus ojos. Yo miro la presencia. El pastor tiene buena corbata. El pastor tiene buena presencia, tiene buenos trajes, el pastor tiene una buena iglesia, el pastor esto, aquello, lo otro. Pero, ¿cómo está el corazón del pastor? ¿Cómo es el corazón del pseudoapóstol? ¿O cómo el corazón del pseudoprofeta? ¿Cómo está el corazón de aquellas personas que dicen que han vivido con buena conciencia? Que tú me miras a mí. Yo he conocido pastores que han tenido iglesias gigantescas, escrito libros, pastores reconocidos en los Estados Unidos. Yo voy a hablar de los Estados Unidos y de mi país. Pastores reconocidos por la iglesia, que en un momento dado cayeron en el pecado del adulterio. Un pastor en los Estados Unidos, en Orlando, Florida, no voy a dar su nombre, quizás alguna persona me escuche y va a saber de quién hablo, pero era un pastor de una de las iglesias más grandes en Orlando, Florida. Este pastor resulta que tenía un grupo de personas con las que trabajaban, a los que llaman líderes, y la esposa de uno de estos hombres llamados líderes se enredó con el pastor y tenían una relación íntima, el pastor y la esposa de este hombre llamado líder. En silencio, nadie sabía, nadie conocía cuál era la vida íntima del pastor, casado, pero que estaba viviendo una doble vida. Y la única forma en que alguien descubrió lo que estaba pasando con la vida del pastor fue que la esposa de este hombre llamado líder de la iglesia dejó abierto su correo electrónico y alguien se dio cuenta de todo lo que ellos vivían porque se escribían por internet y ahí encontraron todo esto y esta parafernalia se abrió y este hombre se fue para el suelo. Delante de los hombres, una vida recta. Delante de los hombres, una vida intachable. Delante de los hombres, el pastor. Delante de los hombres era el hombre que tenía autoridad, al que mucha gente adoraba, al que mucha gente lo idolatraba, a ese pastor. Voy a hablar así solamente por este. La conciencia de él, delante de los hombres, era buena. Predicaba. Yo no entiendo cómo una persona que está viviendo un adulterio pueda tener la libertad de predicar el mensaje del evangelio. No lo puedo entender. No puedo entender cómo, sabiendo que la conciencia le está comiendo, le está diciendo que está viviendo en adulterio, que está teniendo relaciones íntimas con la esposa de uno de sus colaboradores, pueda pararse ante un púlpito a predicar el mensaje de la palabra. Y como cientos. Pero como nosotros miramos lo que tenemos delante de los ojos, ¡ay, el pastor! ¡Mi pastor! ¡Ay, mi líder! ¡Él
hablen del Señor, y que ustedes puedan saber que su vida está limpia, una conciencia limpia delante de Dios, y que yo pueda saber que tengo una conciencia limpia delante de Dios, que no me he desviado ni a diestra ni a siniestra, que el enemigo está alrededor mío buscando a quien devorar, no alrededor mío, alrededor tuyo, alrededor de la iglesia, alrededor de aquellos que le sirven a Yeshua HaMashiach, nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo lo devoro? ¿Cómo lo hago caer? ¿Cómo hago para que esta persona caiga? Entonces, si yo caigo delante de ustedes, perfecto, delante de Dios. Luego Pablo dice, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. ¿Sabe qué? Dios, Elohim, es mi testigo. Y yo lo pongo a él por testigo que mi vida ha sido una vida santa. Y si mi vida no es santa, que sea él quien me lo demande. Y que sea él quien me consuma. Y sea él quien me saque del ministerio. Delante de él. No delante de los hombres. Delante de los hombres podemos dar muy buena apariencia. Reloj Rolex y carro último modelo. Pero delante de Dios, ¿cómo está? Amén. Mira lo que dice el Señor ahí en Lucas 21, 13, 15. Estamos hablando de presentando nuestra defensa. Dice, y esto será ocasión, cuando lo lleven ante otras, dice, esto será ocasión para dar testimonio. ¿De quién? De Jesús. De Jesús, de Cristo, de Yahshua, de Él. Es testimonio de Él, no tuyo. Hay gente que la pasa dando testimonio de todo la porquería, cómo era de puerco y de marrano y cómo Dios lo cambió. Y lo único que hace es recordar todo cómo se revolcaba en el fango. Pero yo puedo hablar de lo que Dios hizo en mi vida. No está mal. Pero es dar testimonio de Cristo. Para que den testimonio, dice, proponer en vuestros corazones, no pensar antes cómo hablaréis, ¿sí? Cómo habéis de responder en vuestra defensa. Porque yo os daré palabra. ¿Quién dará la palabra? El Señor. Y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mire, la palabra no la da el hombre. Cuando una persona trae su propio mensaje, trae su propia enseñanza, él tendrá que preparar su mensaje. Tendrá que prepararse su defensa. Preparar la defensa, a ver cómo es que voy a defender lo que yo enseño. Pero cuando tú estás lleno del poder, de la gloria de Dios, cuando tú estás llena de la presencia del Señor, entonces dice la palabra, no propongan en sus corazones, no piensen, no pensar como antes, proponer vuestros corazones, no pensar como antes, gloria a Dios, habéis de responder vuestra defensa. No, yo no tengo que, ay hermano, me van a acusar por causa del mensaje que yo estoy predicando, que yo estoy hablando que no hay, que los apóstoles modernos no existen, y entonces ahora tengo que empezar a preparar la defensa porque ahora tengo que mostrar cómo Dios se equivocó y no me habló de los apóstoles modernos y no me dijo que iba en los últimos tiempos a levantar nuevos apóstoles cuando en 2000 años no los levantó. Y entonces tengo que presentar mi defensa. Pero, si yo estoy lleno de la presencia del Señor, yo puedo presentar defensa en cualquier momento. No voy a proponer, tú no tienes que proponer, porque cuando el enemigo venga a atacarte, cuando el enemigo venga a acusarte, cuando el enemigo venga a zarandearte, entonces tú, como tienes el mensaje de la palabra morando en tu corazón, la conoces, entonces esa palabra fluye porque el Señor es el que da la sabiduría. Dice, yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir. Por más que venga una persona con todo el conocimiento, porque ustedes van a encontrar gente con conocimiento humano, y que le van a hablar y le van a decir que Dios hizo esto y aquello y lo otro, pero no tienen el conocimiento de la palabra de Dios. Y como no tienen el conocimiento de la palabra de Dios, entonces Dios a ti, que ya te has llenado del mensaje de la palabra, que ya has escudriñado, que ya has meditado en tu palabra, que ya estás viviendo la palabra, entonces esa palabra, el Señor te dará esa palabra de sabiduría. Es que la palabra de sabiduría
Pablo dice que Dios da unas palabras de sabiduría, pero es que la palabra de sabiduría viene de acá. Si yo no tengo este libro, no he escudriñado este libro, yo puedo ser sabio en mi propia opinión. Sabio en mi propia opinión. Pero cuando esta palabra está morando en mi vida, está morando en tu vida, entonces la sabiduría de la que tú vas a hablar va a ser la sabiduría que viene de Dios. Amén. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Entonces, nosotros vamos a tener que enfrentar nuestra defensa, pero no tenemos que proponer. Pablo no se propuso. Pablo simplemente dijo, mire, yo he vivido con toda buena conciencia delante de Dios hasta el día de hoy. Amén. Entonces, vamos a ser expuestos, vamos a tener que presentar nuestra defensa, pero también vamos a enfrentar la injusticia religiosa. ¿Sabe que hay gente con la que yo he estado compartiendo en estos días, que yo le hablaba a una persona la palabra y por ahí dijo entre sus dientes, dijo, pura religión, pura religiosidad? ¿Por qué? Porque le hablé la palabra de Dios. Y supuestamente una persona que conoce al Señor. Nosotros vamos a tener que enfrentar la injusticia religiosa. Mira lo que sigue diciendo, ahí en el versículo 2 y 3 dice, el sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Estaba Pablo ante el concilio, estaba Pablo ante los sacerdotes, estaba Pablo ante los fariseos y estaba Pablo delante de gente que tenía conocimiento de la palabra de Dios. No estaba delante de cualquier persona, no estaba delante de un centurión romano ni delante de un tribuno. El tribuno estaba escuchando lo que estaba pasando, pero no era el tribuno quien estaba juzgando a Pablo. El tribuno quería saber cuál era por qué a Pablo lo están acusando. Pablo dice, yo he vivido delante de Dios con toda buena conciencia. Mi conciencia me dice que yo estoy andando correctamente delante de la presencia del Señor. El Señor me lo ha mostrado, el Señor me lo ha, conozco su palabra. Y como conozco su palabra, sé que he andado rectamente delante de Dios. Y este hombre, sumo sacerdote, el principal de la religión judía, lo manda a golpear. Y entonces, él le da, o él es, gloria a Dios, él es la persona que tiene el conocimiento, el supuesto conocimiento de la Torá. De la Torá. Porque aquí dice el Señor, dice, Pablo le dice, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la Torá? Era conforme a la Torá, no conforme a la ley romana. Conforme a la Torá. Dice, y quebrantando la Torá, me mandas golpear. ¿Qué es la Torá? La Biblia. Instrucciones. Las instrucciones del Señor, de Yahweh. Eso es Torá, que está traducida en nuestra Biblia como ley, pero que la palabra correcta es instrucciones. Son las instrucciones que Dios le dio a Moisés. Y él le dice, mire, ustedes no van a ser injustos. Ustedes tienen que juzgar según mis instrucciones, según la Torá, según lo que yo les he enseñado, les he dejado aquí. Y aquí, este hombre, este sumo sacerdote, manda a golpear a Pablo, porque Pablo dice que está andando con buena conciencia delante de Dios. Lo manda a azotar, a golpearlo, a que se calle. Porque cuando tú hablas la palabra de Dios, entonces te quieren callar. Cuando tú hablas la palabra de Dios, no te quieren oír. Cuando tú empiezas a compartir la palabra de Dios, el enemigo huye. El enemigo huye. Pero el enemigo te quiere callar. El enemigo quiere decir, te va a decir, no.
es así. No es como usted dice, es como yo digo. No, no es como ni yo digo, ni como él dice. Es como la palabra dice. Y la palabra, yo tengo que ajustar la palabra a la palabra. Texto con contexto, para no formar un pretexto. El texto ahí, sujeto. El texto con el contexto cercano y el contexto lejano. ¿Qué dice la palabra acerca de lo que estamos hablando? Entonces, este hombre que sabía, le molesta que el hombre esté andando rectamente, le molesta que el hombre ande rectamente y que diga que delante de Dios. Él iba a poder decir, mire, yo estoy hablando rectamente delante de ustedes. Ustedes han visto que yo guardo la Torá. Ustedes han visto que yo soy un religioso. Pero como Pablo no dio testimonio de él delante de los hombres, sino delante de Dios, entonces el enemigo quiere taparle la boca. Mira lo que dice allí en Mateo 23, 27. Seguimos con Mateo, seguimos con las palabras de Yahshua, con las palabras del Señor Jesucristo. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia. ¿Ah? Terrible esto. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! ¡Ay de vosotros, pastores y pseudoapóstoles y pseudoprofetas hipócritas! Que por fuera os mostráis preciosos, os mostráis lindos, os vestís con vestidos finos, que os ponéis ropa costosa, que vais a hoteles de 5 estrellas, que tenéis limusinas, que tenéis avión, que tenéis yate, que tenéis todo. Por fuera os mostráis lindos, os mostráis preciosos, pero por dentro estáis llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. ¿Sabe por qué? Porque son aquellos que se predican a sí mismos, que hablan de ellos mismos, que se muestran a sí mismos, que quieren que todo el mundo los mire a ellos. Míreme, 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 míreme. No me mire. Mírelo a él. Si yo le digo míreme, míreme, y ustedes me van a mirar a mí. No, no es a mí. Eso es lo que enseñan muchos. Míreme, míreme, míreme. ¿Sí? No, no me mire a mí, mírelo a él. Lógicamente que si mi testimonio es malo, cuídese de mí. Uy, ese pastor, Dios mío, vean, lo conociera cómo es. Es terrible, terrible ese pastor. Eso mejor ni se acerque a él. Si el pastor es malo, si el pastor no está dando buen testimonio, aléjese. Pero la Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, que es lo que estamos diciendo, que nosotros tenemos que dar testimonio, sí, que lo hemos dicho. Usted y yo tengo que dar testimonio de lo que Jesús es en mi vida. No lo que yo soy, sino lo que Jesús es. Lo que Jesús es. ¿Qué hizo Dios en mi vida? Eso es lo que yo tengo que dar testimonio. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué está haciendo Jesús? ¿Qué hace el Señor en mi vida? ¿Cómo la palabra de Dios trabaja en mi vida? ¿Cómo el Señor me ministra? ¿Cómo el Señor me redarguye? ¿Cómo el Señor me exhorta? ¿Cómo el Señor me habla? ¿Cómo el Señor me dirige? ¿Cómo el Señor me lleva? ¿Cómo el Señor? ¿Y es a través de qué? De la palabra del pastor. Ah, no es a través de la palabra del pastor. No es a través de la palabra del pastor, es a través de su palabra. Por eso es el Señor quien te enseña. El Señor es el que me enseña a mí, el que te enseña a ti, Él es el que nos enseña. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Iglesias donde las personas son ignorantes en la escritura, que no la leen, que no la escudriñan, que no meditan en ellas, que no viven la palabra. Y llegan a estas iglesias, a estas pseudoiglesias, donde el pastor abre la Biblia, coge un texto de la Biblia y luego empieza a predicar su propio mensaje y hace creer a la gente que los está escuchando que lo que está enseñando es la palabra de Dios. Y todo el mundo, amén, amén, aleluya, gloria a Dios, qué bueno. No, yo no le diga amén a todo. Dígale amén a la palabra. Confirme la palabra. Acepte la palabra. Viva la palabra. Es lo que la palabra de Dios dice. Amén. Entonces el Señor
nos habla que nosotros tenemos que enfrentar la injusticia religiosa. Tenemos que enfrentarla. Tenemos que pararnos contra la injusticia religiosa. Pedro le dijo, Pablo le dijo al sumo sacerdote: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Al sumo sacerdote: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Esa palabra solamente las podía decir Jesús. Pero este hombre estaba lleno del Espíritu de Cristo. Estaba lleno del Espíritu Santo. Estaba hablando con autoridad. Ahora, nosotros no solamente tenemos que ser expuestos, esto también, sino perdonar para ser perdonado, enfrentar la injusticia religiosa, pero también perdonar para ser perdonado. Porque si no perdonamos a los que nos ofenden sus ofensas, ya sabemos lo que pasa. Eso lo vamos a leer ahorita. Dice: los que estaban presentes dijeron al sumo sacerdote de Dios injurias. Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Este sumo sacerdote que estaba ahí era seguramente de la línea de Leví. Seguramente era descendiente de Leví. Seguramente estaba ahí porque Dios lo había puesto, porque Dios había dado una ley, una Torá, unas instrucciones, y dijo: los hijos directos de Aarón serán mis sumos sacerdotes. Él ministrará. Ahora no lo sé, pero si lo era, no lo sé, porque eso en la época de Herodes no sé cómo iba esa cosa, pero supuestamente era el sumo sacerdote. Al sumo sacerdote injurias. Estás injuriando al pseudoapóstol. ¿Cómo estás hablando de él? ¿No ve que es el apóstol? Estamos viviendo un tiempo de apostolitis, ¿cierto? Apóstoles por todos lados. Yo leía curiosamente en el libro del Apocalipsis, el penúltimo capítulo del último libro, que el Señor es la última vez que nombra apóstoles. Y me dice que los cimientos de la Nueva Jerusalén. ¿Cuál es la Nueva Jerusalén? La iglesia. ¿Quién conforma la Nueva Jerusalén? Nosotros. Dice que descendió como una esposa ataviada para su marido. ¿Cuál es la esposa del Señor Jesucristo? La iglesia. La iglesia es la Nueva Jerusalén. Nosotros conformamos y estamos edificados en la principal piedra del ángulo, que es Jesucristo mismo, Yahshua HaMashiach, y cimentados en la doctrina de los apóstoles, a quien puso el Señor primeramente como primicia de la iglesia. Y curiosamente, el libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, no me habla de 12,000 apóstoles. Me dice: y la Nueva Jerusalén estaba cimentada, los muros tenían 12 cimientos, y los 12 cimientos tenían los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Entonces, ahora, estamos hablando de perdonar para ser perdonados. Pablo atacó directamente la cabeza de la religiosidad. Al que estaba en la cabeza, al religioso de la época, lo atacó directamente. Pero la gente sale en la defensa, y Pablo perdonó a su agresor. ¿Quién lo había agredido? ¿Quién había agredido a Pablo? Físicamente, o sea, ¿qué persona? No voy a hablar de demonios, de espíritus que se mueven ahí. Pero ¿quién había mandado a agredir a Pablo? El sumo sacerdote. O sea, si el sumo sacerdote lo mandó a agredir, él es el autor intelectual. Él es el autor intelectual y él es el autor físico, el que hace la agresión. Pero la orden de la agresión contra Pablo fue hecha por el sumo sacerdote. Pablo atacó directamente la cabeza, pero recibe la ofensa del sumo sacerdote, pero Pablo perdona a su ofensor. Dice aquí
Dice, Pablo dijo, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote. Pues escrito estaba, no maldicirás a un príncipe de tu pueblo. Pero aquí lo que estaba haciendo Pablo era perdonándole su ofensa. Lo siento mucho, ya lo herí, pero yo le perdono lo que usted hizo conmigo. El Señor nos está mandando a nosotros a perdonar a los que nos ofenden. Perdonar para ser perdonado. Como todos tenemos que hacerlo. Como lo hacen todos estos grandes líderes religiosos que perdonan a los que le hablan, a los que los desenmascaran y hablan y les dicen quiénes son realmente. Entonces ellos, como por ahí un tal apóstol, que no voy a dar el nombre, no voy a dar el nombre de ningún apóstol de estos apóstoles modernos, él llega y dice, esta gente que habla contra mí, estúpidos. Qué belleza el apóstol hablando pestes contra los que están diciendo usted no es apóstol. ¿Quién lo nombró? ¿Quién lo puso a usted de apóstol? ¿Quién lo puso a usted? Es que hay que preguntarse. Le pregunto quién lo puso. La iglesia, hermano, grave. ¿A usted lo puso la iglesia de apóstol? Sí, la iglesia me nombró apóstol. Grave. Porque el único que tiene autoridad para nombrar apóstoles se llama nuestro Señor Jesucristo Yeshua HaMashiach. Él es el único, de tal manera que cuando la iglesia, orando, pidiéndole a Dios sabiduría, que le dijera quién era escogido para el sucesor de Judas, escogió al apóstol, pero no el Señor, fue la iglesia. Señor, con cara Barsabás y con sello Matías, allá va. Señor, escogiste a Matías. Fácil. Y su amigo, el Señor le dijo, ok, ahí lo dejo. Después le va a mostrar quién es el verdadero sucesor de Judas. Pero él fue quien escogió. Matías lo escogió el hombre. A Pablo lo escogió el Señor. A estos pseudoapóstoles del presente los escogen los hombres. Los levantan los hombres. Los defienden los hombres. Pero, Señor, nosotros perdonamos sus ofensas, pero esperando que Dios también les perdone las de ellos. Dice la palabra de Dios, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Debemos perdonar cuando a ti te ofendan, cuando hablen cosas, mentiras contra ti, o sea, cosas pestilenciales contra ti mintiendo, perdona. Cuando te injurien, perdona. Cuando hablen de lo que sea contra ti, perdona. Si tú estás viviendo con limpia conciencia delante de Dios, no te preocupes. Perdona. Cuando tú estás en un ministerio y alguien hable contra ti, nunca hables contra esa persona. Y aunque no tenga ningún ministerio, si alguien habla contra ti, nunca hables contra aquella persona. Nunca hables de ella. Nunca digas nada contra ella. Déjalos, perdónales y no cometamos el mismo pecado de injuriarlos a ellos. Si te injurian, dale gloria a Dios. El Señor dice que bienaventurados somos cuando nosotros hablen mal, porque nuestro galardón es grande en los cielos. Amén. Ahora vamos a seguir la doctrina. La doctrina trae controversias. Estamos hablando, mire, aquí estamos, mejor yo aquí más de uno de pronto, no aquí, gloria a Dios, pienso que no, pero si de pronto hay algo que no, que tú crees, dices esto no es así, me lo haces saber y lo miramos a la luz de las Escrituras. La doctrina trae controversias. Dice el apóstol Pablo, versículos 6 y 7, dice, entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio. Varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos y la asamblea se dividió. Pablo está mirando la asamblea y ve que en la asamblea hay gente de diferentes tendencias religiosas. Ahora, Pablo no
dijo que era fariseo porque hubieran en sí fariseos. Él era fariseo, pero tenía algo, él dice, mire, yo soy fariseo, hijo de fariseo, pero ¿por qué se le juzgaba? ¿Por ser fariseo? Entonces, ¿por qué se le juzgaba? Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos, se me juzga. Pablo estaba enseñando que solamente en Cristo había salvación, porque no hay ningún hombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solamente en Yahshua HaMashiach tienes salvación. Eso quiere decir que tienes esperanza de vida, ¿cierto? Cuando la Biblia me dice que estoy muerto en mis delitos y pecados, no hay esperanza. Estoy viviendo si por ejemplo a mí me dicen que yo tengo una enfermedad terminal, ya no hay esperanza. Ya me entra la desesperanza, ya me entra el abatimiento, ya me quiero morir, ya me quiero ir, ya se me acabó la vida. Pero si alguien me dice, mira, hay cura para tu enfermedad, hay un remedio para tu enfermedad, para que tú no mueras, ¿qué va a pasar? Mi ánimo se va a levantar, mi ánimo yo voy a cobrar nuevas fuerzas. Eso es lo que nos pasa a nosotros, los hombres. Nuestra sentencia es, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, y porque la paga del pecado es muerte. Ya, destituido y muerto, por fuera. No hay esperanza. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y salvos somos por la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces me da esperanza. Por eso era que lo estaba juzgando a Pablo. Por la esperanza y la resurrección. ¿Por qué le hablaba? De esperanza de vida y resurrección de muertos. Dice, ustedes, el Señor mismo nos va a resucitar. ¿Cuándo? El día de la final trompeta. Cuando suene la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán, y los que no hayamos muerto seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, y nos encontraremos con el Señor en las nubes. ¿No vamos para allá? Esa es la esperanza del cristiano. Esa es la esperanza del seguidor de Yahshua. Esa es nuestra esperanza. Nos vamos con Él. Poco se enseña hoy de eso. Por ahí hay otro que dice que yo no quiero que el Señor Jesús venga todavía. Solamente las ratas abandonan el barco. Yo sí quiero que el Señor Jesús venga. Esperanza de vida. La doctrina trae controversias. El hombre predica y entonces se divide la asamblea, porque unos creían que sí había resurrección y otros creían que no. Entonces mira, Juan 7, 42, 44, ¿no dice la Escritura que el linaje de David, de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Y hubo entonces disensiones de la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. La doctrina trae disensión. Mira, hay algo que yo le hablaba a una persona, dije, hay dos temas en los cuales el hombre nunca se podrá poner de acuerdo: en el tema político y en el tema religioso. ¿Por qué? Porque yo creo una cosa, yo creo esto, aquello y los otros creen otra cosa. Aquí había un problema. El problema era que había unos que sí creían en la resurrección de los muertos, y en ángeles y en vida y todo eso, y había otros que decían, no, se murió y el muerto al hoyo y el vivo al baile. Se acabó. No hay condenación ni hay salvación. Por ahí hay una doctrina que habla de eso. Que el que se murió, se murió. Si se murió en pecado, se le acabó la vida. Entonces, trae la doctrina. Lo mismo sucedía cuando con el Señor Jesucristo, su doctrina acerca de quién era Él trajo división en medio del pueblo. La doctrina va a traer división. Pero, usted tiene que estar firme en la doctrina bíblica.
el apóstol Pablo le dice a Timoteo, en 1 de Timoteo 3:16, si no estoy mal, dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. A ver si es así. Mira lo que dice 1 Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina bíblica. Persiste en ello, persiste en la doctrina bíblica, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. La doctrina va a traer controversias, pero nosotros sabemos en quién estamos cimentados. ¿En quién estás cimentado tú? En Cristo. En la doctrina de Cristo y en la doctrina de los apóstoles, que la doctrina de los apóstoles es la doctrina de Cristo, y la doctrina de los apóstoles y la de Cristo es la doctrina del Tanaj, del Antiguo Testamento, porque en Cristo se cumplieron todas las profecías. Amén. Entonces la doctrina trae controversias. Creo que estamos alargándonos un poquito, pero ya vamos a acabar. Amén. La doctrina hace separación. Mira, la doctrina hace separación. Eso está bueno. Dice, porque los saduceos dicen que no hay resurrección. 8:9, ¿cierto? Que ni ángel ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo un gran vocerío y levantándose los escribas de la parte de los fariseos contendían diciendo, ningún mal hallamos, ¿cierto? En este hombre, que si un espíritu le ha hablado a un ángel no resistamos a Dios. O sea, hubo una separación. La doctrina hace separación. La sana doctrina, ¿qué es la sana doctrina? La doctrina bíblica texto con contexto, toda la Biblia. Hoy por hoy, tú no vas a encontrar ninguna iglesia que te diga que no son sana doctrina. Todos son sana doctrina. Yo no voy a decir, hermano, es que nosotros somos una iglesia de mala doctrina. ¿A quién se le ocurre? Si yo vengo a decir que nuestra iglesia es una iglesia de mala doctrina, pues la gente más rápido huye. Nadie. Ni los de mala doctrina ni los de sana doctrina digan que son mala doctrina. Todos son sana doctrina. Nosotros somos de sana doctrina. Me han dicho, por ahí en cierta iglesia, nosotros somos de sana doctrina. Pero no sé qué tan sana sea. Pero nosotros tenemos que ponerlo, le digo, texto con contexto. ¿Qué dice la palabra de cierto tema y qué dice la palabra cuando dice lo que dice? Entonces, aquí hubo una separación, porque es que la doctrina, la sana doctrina tiene que separarse de la doctrina que está contaminada. Hay que separar. Mira, la sana doctrina trae separación. Hechos 15, 39, 40. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé tomando a Marcos navegó a Chipre y Pablo escogiendo así le salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Aquí no había mala doctrina, pero por causa del desacuerdo entre Pablo y Bernabé se separaron. No era el desacuerdo doctrinal, era el desacuerdo por causa de una persona. Entonces por causa de esa persona decidieron separarse. Pero la doctrina hace separación. Entre los fariseos y los saduceos la doctrina los separó. Entre las personas que predican el mensaje completo de nuestro Señor Jesucristo y las personas que predican un mensaje amañado, un mensaje maquillado, un mensaje arreglado conforme a sus necesidades, entonces necesita separación. Yo no puedo aceptar un mensaje amañado, no puedo aceptar un mensaje maquillado de santidad, maquillado de la palabra de Dios. Tengo que aceptar un mensaje totalmente y únicamente basado en la palabra del Señor. ¿Qué dice el Señor? Entonces, cuando tú vas a encontrar personas que no van a estar de acuerdo y eso va a ser separación. La doctrina hace separación. Aquí se separaron los fariseos de los saduceos. Los dos llegaron a acusar a Pablo. Pero por causa de la doctrina hubo separación. Entonces, en la doctrina hace separación y
terminamos diciendo que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. La doctrina, o sea, por la doctrina nos podemos separar. Puede ser que la doctrina sea, tanto la doctrina de la iglesia como la otra sea sana, puede haber separación. Porque hay cosas que no están de acuerdo, como fue con Pablo y con Bernabé. O porque la doctrina de uno es buena y la doctrina es mala, hay que separarse. Pero tenemos que entender que quien es nuestro amparo y nuestra fortaleza es nuestro Señor Jesucristo, Yahshua Mashiach, nuestro Dios. Dice la palabra del Señor en el versículo 11, con esto ya terminamos. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Entonces, aquí el Señor le da ánimo. Le da ánimo a Pablo. La Biblia dice: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Ahí en Salmo 46, 1. Amén. Creo que ahí ya terminamos. Gloria a Dios. Entonces, aquí, no sé por qué, no, tal vez, no, era el versículo 10 que tenía que haber leído. Creo que leímos el 11. Sí, el 11. Bueno, ahora sí el Señor nos anima a continuar. El Señor es nuestra fortaleza, Él es quien nos fortalece, pero el Señor nos anima a continuar. Y es cuando ya leemos el versículo 11 que el Señor dice: ten ánimo, Pablo, que como testificaste de mí en Jerusalén, es necesario que testifiques en Roma. O sea, no importa cuántos enemigos se levanten contra ti, no importa cuántas personas, ante cuántas personas tengas que estar expuesto y que tengas que soportar la injustiva religiosa. Que vamos a saber, tener que entender que va a haber división y que va a haber separación por causa de la doctrina, sí, pero que el Señor es nuestra fortaleza, es en Él, en Jehová he confiado, no temeré lo que me pueda hacer hombre. Confiar única y plenamente en el Señor, no en el pastor, ¿ok? No confíen en mí, porque dice la Biblia: maldito el hombre que confía en el hombre, amén. Pero aquí terminamos con Josué 1:9, cuando el Señor le dice a Josué las mismas palabras parecidas que le dijo el Señor Jesús ahí a Pablo. Dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Yahweh, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Mira que te mando que te esfuerces, no temas, no tenemos que temer. Sabemos que Él es nuestra fortaleza y que Él va a ir con nosotros. Él dice que Jehová tu Dios irá contigo, estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Entonces vamos a confiar en el Señor, descansamos en el Señor, esperamos en su palabra, en su palabra, en su presencia. Es solamente, únicamente en la presencia del Señor, y es de Él que viene nuestra reivindicación y nuestra conciencia. Si tu conciencia está bien delante de todos los hombres, delante de Dios, perdón, entonces ten la certeza que va a estar bien delante de todos los hombres. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre, te damos gracias, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos, Señor, porque tú eres bueno y para siempre, Dios, es tu misericordia. Señor, gracias te damos por esta palabra, Señor, que hemos compartido, Señor. Te pedimos que tu palabra, Padre Santo, fluya, corra y sea glorificada, Padre, en el nombre de Jesús. Y por el poder de tu Espíritu Santo, Padre, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre. Amén y amén. Amén, amados, el Señor les bendiga. De esta manera quedamos despedidos, y si el Señor lo permite, el día viernes, en toda la iglesia, estaremos en la casa de nuestra hermana Jenny. Amén. Bendiciones a todos, vamos a saludar en el amor del Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. Vamos a parar aquí, gloria a Dios. Y si